Sonia la Roja. Terror teutón. Capítulo 6. Jasón y las arpías. Conforme se adentraban en Quillicóe, Sonia se desencantaba. Aquel pueblucho no parecía, desde luego, el lugar en el que la gran épica hazaña de Jasón hubiera podido acontecer, por muchos siglos que hubieran pasado, y perteneciera en ese momento a los otomanos. Sonia quiso picar a Salomón y en tono sarcástico le dijo: «Menudos cuentos te inventas, Salomón. ¿Ves tú en esta apartada y fea villa costera algo que no sean viejos pescadores y mujeres hastiadas de ellos?» Su media sonrisa y su mirada sagaz mostraban el juego en el que quería meter al viejo judío. «Pero, chiquilla, ¿crees tú que cuando se cuente tu hazaña será la guarida de Temur tal cual es ahora? ¿O el palacio de Topkapi, del que acabamos de escapar? No, seguramente ni existirán dentro de unas cuantas generaciones, pero lo que de estas hazañas tuyas se cuente será tan cierto como lo de Jasón. Aprende esto, chiquilla. Una historia es cierta no porque lo parezca, sino por lo que nos enseña. Y aún más, es cierta porque penetra en tu corazón. ¿De qué está hecho el mundo sino de historias contadas de unos a otros, generación tras generación? Ahí tienes a Abraham, nuestro padre común. ¿Es cierta esa historia? ¿La pones en duda porque al pasar por Ur de los Caldeos ves 4 ruinas?» Salomón la miraba iracundo, como si lo hubiera ofendido. «Está bien, vamos a comer algo caliente. Solo pretendía reírme un poco de ti. No te enfades, Salomón. Tienes poco sentido del humor», contestó ella sonriendo abiertamente. «Pero no creo que mis hazañas se cuenten. Quizás las de mi hermana Alexandra sí, pues ha llegado alto dentro del harem». «Ya lo creo que ha llegado alto. No te inquietes por eso. Tu hermana ya no es tu hermana. Ha elegido. ¿Quiénes son mis hermanos y mi madre?», agregó Sonia pensativa. «¿Qué dices, niña?», contestó el anciano un tanto desconcertado. «He aquí mi padre», dijo ella, mirándolo con ternura, «porque el que hace la voluntad de Dios es mi padre y mi hermano». «Vaya, hijita, yo que no he tenido hijos me encuentro contigo. Es todo un enigma. ¿Quién podría conocerte y no querer ser tu padre o tu hermano?», dijo pensativo. La pequeña aldea solo tenía una casa cuyo aspecto pareciera el de una posada para viajeros. Sin embargo, la dueña les dijo que en realidad no había ninguna posada, pero que si deseaban pasar la noche podían hacerlo por un buen precio. Salomón no quería aparentar que tenían demasiado dinero, así que le dijo que podían dejar el carro y la yegua como pago si les daban alojamiento y comida caliente y un par de caballos para seguir su camino. Azra se llamaba la señora de aquella casa y miró a los 2 hombres con asombro. «¿De dónde venís? ¿Hacia dónde vais? ¿Qué os ha traído por este pueblo? ¿Por qué no lleváis pertenencias? ¿A qué os dedicáis?». Mientras les servía caldero de pescado bien caliente, les preguntaba sin cesar. Sonia y Salomón comían a toda prisa sin contestar. Un hombre fornido entró a la casa dando grandes voces e interrumpiendo las preguntas de Azra.
¿De quién es ese caballo? ¿Y ese carro? Preguntaba insistente. Azra los señaló y le ordenó que se callara con un gesto. Pero aquel hizo caso omiso y se sentó con ellos en la mesa. ¡Se están comiendo mi comida!, les gritó. Azra le puso un plato delante. «Come, van a pagarnos y son extranjeros de paso por nuestro pueblo. Hay que ser amables y acoger a los caminantes. Nos hace falta el dinero. La poca pesca que traes no vale ni para un poco de sal. Así que sea amable», dijo ella mirando a Sonia con cara de complicidad. Sonia no levantaba la cabeza, que llevaba oculta bajo la capucha. Salomón llevaba su gorro de piel metido hasta las orejas, pues a pesar de estar dentro de la casa, seguía sintiendo frío. De repente ocurrió. El hombre, que tanto Salomón como Sonia pensaron que era el marido de Azra, entró en cólera y, levantándose de la mesa, la volcó con comida y todo al suelo. ¿Quiénes sois? He oído que se busca a 2 fugitivos. En el palacio de Topkapi se pagaría un buen dinero por vuestras... Pero no pudo terminar. Sonia estaba detrás de él. Nadie sabía cómo lo había hecho. ¿Se podía ser tan rápido? La daga reluciente con la que había cortado los genitales de Temur estaba en el cuello del insignificante hombre que pretendía hostigarlos. Con voz grave le dijo: «Elige, recompensa o muerte». «Tranquilo, jovencito, solo era una broma. Yo solo soy un pescador. No tengo intención de hacer nada. ¿Queréis comer? Comed. ¿Queréis dormir? Dormid, pero no me mates, por favor». Azra lo miraba sin expresión. Parecía que no le importaba si moría o no. Salomón dijo: «En fin, yo no quería esto, pero tendremos que encerraros en la habitación del fondo. Solo necesitábamos un poco de ayuda para seguir adelante. Muchacho, llévalos al fondo, átalos y cierra la puerta con cerrojo». Su forma de hablar era muy solemne, casi con resignación y fastidio. «¿Y a mí por qué me vais a encerrar?», soltó Azra con voz ronca de enfado. «Ese idiota ni siquiera es mi marido, es mi hermano y es un vago redomado. Metedlo a él ahí adentro. Pagadme bien y os aseguro que nadie os delatará». «Bien dicho», dijo Sonia. «Os pagaremos. Dejaremos la yegua y el carro, pero nos llevaremos 2 caballos». «¿Caballos? No tenemos caballos», dijo Azra muy en serio. «¿Puedes conseguirlos?», contestó Salomón. «A las afueras vive un primo mío que tiene varios caballos, pero no es que estén en buenas condiciones, la verdad. Podría decirle que los necesito y él me los dejaría sin problemas», explicó Azra. «Te daré 300 axes». «¿Qué dices?», preguntó Salomón. «Bien, más el carro y la yegua. Vuelvo en un par de horas. Encerradlo ahí». Señaló el cuarto interior oscuro y maloliente. «Te vas a acordar de esta, Azra. Te pegaré una paliza que no vas a poder levantar la cabeza nunca más, traidora». Pero Azra ya había salido de la casa a toda prisa. El viejo judío salió detrás de ella mientras Sonia encerraba al corpulento hombre que maldecía a su hermana con todos los insultos que se le ocurrían. Sonia le tapó la boca con un paño sucio y lo arrastró tomándolo de ambos antebrazos, como si fuera un peso muerto. Él se dejaba hacer, aunque podía andar perfectamente. Mostraba así su capacidad para fastidiar y desagradar a los demás. Pero Sonia, fuerte y tenaz, no se amilanó, arrastrándolo como un fardo de trigo. La habitación olía a pescado podrido. Estaba a oscuras y una densidad nauseabunda recargaba el aire de la estancia. El hombre dejó de retorcerse en cuanto entraron. Parecía estar asustado. Una vieja puerta carcomida de madera se cerró tras ellos y se hizo la oscuridad total. Sonia había atado las manos de su prisionero, pero tenía intención de atarle los pies. Sin embargo, de repente, escuchó un movimiento al fondo de la habitación que la asustó. «¿Quién hay ahí?», gritó, defendiéndose con su espada y su daga, una en cada mano, poniéndose en guardia.
El hombre quería hablar, pero le era imposible. Parecía haber muerto repentinamente. Estaba callado y quieto como si fuera una estatua de sal. Eso indujo a Sonia a pensar que ese patán sabía que allí había algo o alguien. Quizás era una trampa que Azra les había tendido. Pensó en Salomón, persiguiendo a la mujer, sin saber que estaba en peligro. ¿Cómo habían caído en esa absurda trampa? Ahora solo cabía enfrentar lo que fuera que estaba allí, al cobijo de las sombras, en la oscuridad impenetrable de aquella sucia estancia. «Quien seas, si no dices nada voy a matarte, y mataré a este y a su hermana. No dejaré a nadie vivo, ¿me oyes?» Escuchó un bufido, como si algo pastoso se moviera lentamente. Después, silencio, y más tarde un sonido de gorgoteo espumoso. El olor se hacía más y más insoportable. Sonia escuchó ruidos afuera, se dio media vuelta y traspasó la puerta, corrió a la salida de la casa y vio cómo la mujer intentaba robar las bolsas del carro mientras Salomón, subido en él, tiraba de su saco de monedas. La mujer tironeó de otro saco y los huesos de Otto cayeron al suelo. Todavía tenían trozos de carne seca pegados. La mujer gritó espantada y miró a ambos aterrorizada. «¡Sois asesinos! ¿Qué le has hecho a mi hermano?», gritó mirando a Sonia. La joven contestó con otra pregunta, amenazándola con la espada. «¿Quién está escondido en esa habitación?». Se escuchaba a Salomón gritando todo el tiempo. «¡Ladrona! ¡Mentirosa! ¡Nos las pagarás!». La mujer se retiró dando unos pasos hacia atrás, aterrada. Salió corriendo, adentrándose en un bosque cercano. Sonia recogió los huesos de Otto y los metió en el saco, murmurando: «Ahí adentro hay algo o alguien, Salomón, pero no sé qué es. Vamos a ver, rompamos las maderas que tapian la ventana desde afuera». «¡No!», gritó. «¡Ni loco! ¡Vámonos!». «No seas cobarde. Ahí hay algo que no es humano. No podemos irnos sin más». «¿Qué hace esta gente con eso ahí escondido? ¿Desde cuándo está ahí?», le contestó enfadada pero elocuente. «En la guarida de Temur había mujeres torturadas. Eran víctimas. Eran pobres jóvenes abusadas y torturadas. No me pidas que deje de actuar contra el mal. Juré dar tormento a los malvados. ¿Y si es alguien abusado, retenido contra su voluntad? No puedo irme. Vete tú si quieres. Adelántate. Te daré alcance en cuanto sepa quién o qué está malviviendo en ese cuarto sucio». «Para empezar, Sonia, yo no soy cobarde, o sí, eso depende, pero no quiero que te pase nada malo, hijita. Sigamos nuestro camino». Sonia se dio media vuelta, rodeó por el lado derecho de la casa y pegó patadas a los maderos que tapiaban la ventana desde el interior. Tardó más de lo que esperaba en tirarlos abajo. Las astillas de madera quedaron cual boca de fiera alrededor del marco de la ventana. Sonia asomó la cabeza y se retiró asustada. Se puso lívida y miró a Salomón, que estaba tras de ella observándola inquieto. «¿Qué pasa? ¿Qué has visto? ¿Qué? ¿Qué?», gritó. Sonia miraba a Salomón con ojos abiertos de par en par. Miró brevemente hacia el suelo y después de unos segundos, con voz casi inaudible, dijo: «¡Arpía!». «¿Qué? No te oigo. ¿Qué hay ahí adentro, Sonia?». Salomón se acercaba a ella, intentaba, sentada en el suelo, asustada. «¿Cómo es posible?», dijo mirando a Salomón desde abajo. «Ahí hay una arpía encadenada, Salomón». «¿Pero qué dices, niña? Son seres mitológicos. No te dejes influir tanto por las leyendas, hijita. Será un ser humano que han encerrado estos dos desgraciados y que ha perdido la cordura». Sonia lo cortó en seco. «No, es una arpía encadenada. Míralo tú mismo». Sonia no se movía, miraba hacia la ventana con terror. Salomón escudriñó a Sonia largo rato. ¿Cómo podía estar tan confundida? Pensó que no le contaría más leyendas. Aunque él creía en el mundo sobrenatural, no aceptaba la existencia de seres mitológicos. ¿Quién lo hacía? Solo un loco delirante podía creer tales cosas, pero al fin, tras recapacitar unos minutos, decidió mirar. Del interior no se escuchaba ningún sonido.
La oscuridad era tal que la luz que entraba desde el exterior solo alcanzaba unos pocos metros. El haz de luz era como un río de pelusas y polvo. Salomón se agachó para animar a Sonia. «Voy a ver, hijita». Se levantó y asomó su cabeza a través de la dentadura afilada de la boca de la ventana. Retrocedió de inmediato. Un sonido similar a un lamento agónico se alzó en el aire al unísono de los movimientos de retroceso del viejo. Pálido y tembloroso, caminó hacia atrás y cayó al suelo junto a la joven. La miró a los ojos y dijo: «¿Qué es eso?». No obtuvo respuesta. Se escuchó un movimiento de miembros arrastrándose en el interior y un sollozo apagado. Sonia pensó en el hombre que había dejado allá dentro y, sin mediar palabra con Salomón, se levantó y, veloz, rodeó la casa y se adentró en la habitación. El judío la siguió despacio, con el miedo metido en su corazón. No podía moverse bien. Recordó fugazmente lo que les había ocurrido en aquel bosque hechizado y pensó que aquel hecho preternatural no era nada en comparación con lo que se acababan de topar. Su mente estaba confusa. ¿Cómo era posible que allí dentro hubiera un ser inhumano encadenado a la pared del fondo? Era algo retorcido, pero de enormes dimensiones, parecido a un ser humano, pero con alas y garras y cuerpo deforme y peludo. Sin embargo, lo peor eran los ojos dentro de una cara contrahecha y sobre los dientes afilados, ojos refulgentes y negros. Emitían un brillo interno, un reflejo de maldad opaca y oscura, pero luminoso. La imagen era aterradora. Era imposible que se le fuera de la cabeza. Salomón pensó cómo era posible que aquella cosa se viera tan bien, con tanto detalle y nitidez, dentro de un lugar tan oscuro. ¿Acaso brillaba en la oscuridad? Entonces pensó que lo mejor era irse de allí, pero Sonia ya había entrado. El viejo judío temblaba de pies a cabeza mientras escuchaba pegado a la puerta cerrada a Sonia susurrándole palabras incomprensibles a alguien, pero no se atrevía a dar un solo paso más. Era el hermano de Azra el que se escuchaba contestar con voz más queda si cabe. La voz de Sonia comenzó a subir de volumen mientras un alarido ensordecedor volvió a retumbar en el cuartucho. Ambos salieron tapándose los oídos. Salomón cogió a Sonia por la muñeca izquierda y tironeó de ella para que lo siguiera. Solo quería marcharse de allí. Tenían mucho camino que recorrer, pero Sonia se zafó rápidamente. «Mira lo que me cuenta este bruto. Dice que siempre ha estado ahí esa bestia. Dice que está encerrada desde hace 100 años o más, que es una maldición, que es una antepasada de su familia, convertida en arpía por una imprecación, una deuda con un brujo que ellos nunca conocieron. ¿Es así?», preguntó inquisitivamente al hermano de Azra, que seguía tirado en el suelo, lloriqueando. «Sí es», contestó sin mirarlos. «Entonces queríais que fuéramos su cena, ¿eh?», le gritó Salomón acercándose al hombre con un enfado inusitado en él. «Mi hermana lo hace, yo no, lo juro, por mí que se muera de hambre el monstruo ese, pero ella dice que no puede morir, que si muere la arpía, si no la mantenemos con vida, ese supuesto brujo volverá a cobrarse su deuda. No sé, esto se cuenta en mi familia de generación en generación, pero vaya usted a saber si es verdad. Este pueblo está muerto, ya no hay pesca, ya no se cultiva, ya no tenemos ni para comer. Ahora robamos a los transeúntes y a los extranjeros, pero mi idea era cobrar por ustedes el precio de la recompensa que el emir de Solimán ha dictado». «¿Y si muere, cuál es la deuda que pagaréis?», preguntó Sonia con verdadero interés. «El brujo se llevaría nuestras almas con él a su mundo de sombras, pero dejaría nuestros cuerpos como
huecos vivientes, ¿entienden? Sentiríamos hambre, sueño, dolor, pero no podríamos reaccionar ante ello. Moriríamos de sed o de hambre, una muerte lenta y dolorosa que además condenaría nuestras almas al infierno. Mi hermana no piensa dejarla morir, así que vendrá de nuevo y los matará a ambos. ¡Váyanse! Sonia miró durante unos segundos la puerta del oscuro cuarto donde la arpía, de nuevo en silencio, parecía no existir. Podía darse media vuelta y olvidarse del tema, pero si dejaba ese problema sin resolver, ¿cómo se sentiría con su propia conciencia? Su formación ortodoxa y militar le impedían vivir la vida de tal modo, así que se adentró sin mediar palabra con los otros dos en la habitación, espada en mano y con cautela. ¡Sonia!, gritó Salomón, pero ni siquiera contestó o hizo amago de haber escuchado al viejo judío. Una vez dentro, se agachó y observó. La bestia, acurrucada en el rincón del fondo, miraba hacia ella sin inmutarse. A pesar de estar hecha un ovillo, era grande, muy grande y fuerte, aunque estaba en los huesos, o quizá era solamente una observación humana, y esa era su complexión natural. Sonia no podía saberlo, pues jamás se había topado con una criatura así. Los ojos de aquella bestia la miraban con maldad y su ferocidad espantaba. La joven volvió a salir, miró con fiereza al hombre y le dijo: ¿Tiene nombre? Que yo sepa, mi antepasada se llamaba Alía, pero vete tú a saber si es cierto. Mi hermana dice que sí. Yo no digo nada. ¿Qué te propones, jovencita?, le increpó Salomón. Sonia se dio media vuelta y entró de nuevo tan sigilosa y rápidamente que para ambos hombres fue visto y no visto. Se miraron en complicidad mientras Salomón negaba con su cabeza en señal de desaprobación. La joven teutona, adentrándose en el cuarto negro, se posicionó por unos instantes en el centro del haz de luz que todavía entraba por la boca abierta de la ventana. La monstruosa figura de la arpía se alzó lentamente ocupando todo el hueco hasta el techo. Su horrendo rostro se podía ver claramente desde donde Sonia se encontraba. Sus patas no eran humanas, su cuerpo parecía algo deforme, entre humano y animalesco, como los de un ave, los brazos y unas horribles alas desplumadas que seguramente no le servían para volar, al menos en el estado en el que se encontraba. Olía a descomposición y putrefacción. Aquel lugar estaba repleto de montones de heces y de cuerpos devorados por la bicharraca. «Alía, te llamas así, ¿verdad?», dijo Sonia, sentándose en el suelo sin acercarse más. Nada contestó el monstruoso ser, pero se la quedó mirando con curiosidad, ladeando su cabeza de derecha a izquierda, escrutando la figura que la interpelaba. «Dime, ¿cuánto tiempo llevas aquí encerrada? Si me contestas, es posible que te pueda liberar». Silencio. La tarde comenzaba a fundirse en la oscuridad de una noche sin luna. Sonia se acercó un poco más. «No puedo dejarte aquí, porque estos dos malvados matarán más gente para darte de comer. Así que esto depende de ti. ¿Eres una arpía o eres humana?». De repente, una voz gutural y hueca, como si alguien hablara desde un pozo, contestó. La atroz boca de dientes afilados se movió al compás de las palabras. Sonia recordó a Temur, pero rápidamente se centró en aquel horrendo ser, más terrorífico si cabe que el propio caníbal. «Alía fui, pero hace mucho que ya no soy. Liberadme. ¡Hambre! ¡Hambre!».
graznó echando babosos mordiscos hacia Sonia. Me da mucha lástima que estés así. No sé de que eres culpable, pero no puedo consentir que sigas existiendo. ¡Ah! Sonia se levantó y antes de que la bestia se diera cuenta, le asestó un mandoble de espada, acercándose rápidamente como si fuera a darle algo de comer. La bestia se inclinó sobre ambas patas heridas. Sonia la degolló rápidamente sin que Alía fuera consciente de lo que acababa de ocurrir. La sangre negra salpicó a la joven mientras el cuerpo de la arpía se desplomaba sin ofrecer resistencia. Salomón y el otro abrieron la puerta y observaron lo ocurrido. Allí estaba el horroroso cuerpo mutilado, cabeza degollada y patas rebanadas. Sonia se volvió y le dijo a Salomón: «Vámonos». Pero detrás de ambos hombres, una oscura figura, más oscura que la misma noche, los observaba desde el silencio que emanaba el espacio profundamente hueco del que procedía. A un mismo tiempo, Azra regresaba con varios hombres armados. Entraban por la puerta principal, paralizándose de terror al observar aquella figura negra con aspecto de monje y brujo a partes iguales. «¿Qué habéis hecho? ¡No!», gritó Azra, mirando aterrorizada la figura negra que se imponía en la estancia sobre todas las demás. La sombra comenzó a emitir un sonido que imitaba la voz humana, pero era sordo y múltiple, grave y agudo, gorgoteante y maléfico. Lanzo mi odio sobre Azra y Omar para llevarme sus almas conmigo. Ciegos son Azra y Omar y solo verán sangre y ceniza. Sus muertos despertarán y con ellos habitarán estas tierras. Apresaré sus almas con mis cadenas. Ni por 1000 años ni en toda la eternidad se liberarán de mi condena. Pero Sonia, que repentinamente parecía brillar en la oscuridad y cuyos ojos emitían una luz interna azulada, acercándose al brujo y lanzándole su espada como si fuera un hacha, le partió la cabeza en dos gritando: «¡Va de retro, Satana!». La mole negra se deshizo en un montón de cenizas. Azra y Omar, su hermano, junto a los demás hombres estaban callados, espantados, confusos y al borde de un síncope por el terror. Salomón, posicionado tras Sonia, le dijo: «¿Qué has hecho, niña?». Su voz temblorosa mostraba el miedo que estaba sintiendo en ese mismo instante. «No lo sé, Salomón. Te juro que algo se ha apoderado de mí. Creo que es Otto el que me está echando un capote. Creo que Otto guarda mis espaldas. ¡Vámonos de aquí!». Abriéndose paso entre los hombres que Azra había congregado a la entrada de su casa y sin mirar a ninguno, pues todavía no podían moverse por el miedo, salieron rápidamente, montaron en su carro y se alejaron sin mirar atrás, sin hablar y retemblando de terror. Salomón solo dijo: «Las arpías son reales. Las arpías son reales. Las arpías son reales». Sonia le contestó con voz rotunda: «Ya no». Ya entrada la noche, descansaron en cualquier sitio lejos de la maldita aldea, adentrándose en una zona boscosa, entre dos lagos de inmensas proporciones. Sabían que lo ocurrido se divulgaría rápidamente a otras aldeas y que estaban en peligro de ser capturados, así que de nuevo tuvieron que huir de las gentes y recorrer lugares poco habitados, a pesar de que ya no tenían casi viandas para comer. Pero Sonia estaba acostumbrada a los rigores de la intemperie, al hambre y a la falta de sueño. Peor era para el viejo Salomón, que hacía años que no pasaba hambre ni penurias en el palacio de Topkapi. «Sonia, necesito descansar y me temo que no podremos cambiar el carro y la yegua por un par de buenos caballos en mucho tiempo. No me interpretes mal, pero creo que no vamos a lograrlo. Voy a cazar algo. Cómete lo que queda de pescado en salazón. Yo sé cómo sobrevivir. Enseguida vuelvo».
La joven desapareció en el bosque de arbustos cercano, dejando al anciano con el frío y el miedo incrustados en su cuerpo. Salomón sentía un arrepentimiento total por haber dejado el palacio de Solimán y sus comodidades. Ya no podía volver, lo degollarían al instante. El mal estaba hecho. Sin embargo, no podía comerse lo que le restaba de alimentos sin compartirlos con ella. Esperaría. De todas formas, lo único que necesitaba en aquel momento era dormir, descansar para poder poner en orden todo lo que acababa de vivir. Se tumbó sobre una manta agradable y cálida sobre el carro, cerca del saco de huesos de Otto que hacía tiempo habían dejado de heder. No quería separarse del carro, no quería adentrarse en el bosque, no quería alejarse de lo que todavía lo asía a este mundo, sus pocas pertenencias, su yegua, que pacía tranquilamente la hierba cercana y se mantenía apacible y mansa con ojillos negros, profundos y nobles. Viejo torpe Salomón Ploin, ¿qué pretendías huyendo de tu cautiverio? ¿A dónde crees que vas? ¿Por qué sigues con esta cristiana loca y temeraria? ¿Acaso no te das cuenta de que solo perderás tu dinero? ¿Para qué has trabajado y ahorrado durante toda tu vida? Con ella las cosas más inverosímiles y peligrosas se convierten en realidad. ¿Arpías? ¿Acaso existieron jamás las arpías? Despierta, huye, abandónala. Un sueño oscuro y sin imágenes se apoderó de su mente. Solo una voz profunda y desagradable que lo acusaba, que lo reprendía, escuchó mientras dormía. Claramente lo intimidaba hasta hacerle sentir que todo lo que hiciera con Sonia lo llevaría a su perdición. Despertó entre sacudidas, mirando el cielo oscuro repleto de estrellas grandes como pelotas. Estaba, sin embargo, helado. Sus huesos se le habían quedado tan encajados que no podía realizar un solo movimiento. Aguzó el oído y escuchó el crepitar de un fuego. Movió poco a poco su cuello, rígido y entumecido, hacia el lado de donde provenía aquel crujido. Allí estaba ella, una pequeña hoguera, un poco de carne asándose lentamente. La joven miraba las crujientes llamas, cumpliendo la tarea de achicharrar la carne de un pequeño roedor. Salomón se sintió reconfortado y seguro al verla. ¿Qué había soñado? ¿Quién intentaba meterse en sus sueños para convencerlo de que había elegido mal? Era cierto, sin embargo, todo lo que la voz le había advertido. Pero no era mejor vegetar con Solimán en su corte. Él no era hombre hecho para vivir en reclusión, por muy rica y exuberante que ésta fuera. Salomón, ven a comer un poco, te sentirás mejor. Sonia lo miraba desde la hoguera. Las sombras se movían danzarinas, proyectando su figura. Sus ojos brillaban en la oscuridad, reflejando las llamas del fuego. Salomón pudo apoyarse en sus antebrazos. Lentamente y sin dejar de mirarla, se fue incorporando. «Sonia, he soñado algo muy raro», le dijo de sopetón, con voz grave y preocupada. «Salomón, no puedo dormir, no puedo quitarme la imagen de la arpía, su voz, su nauseabundo olor. Todavía no sé si ha ocurrido o no, y tampoco sé qué ocurrió cuando aquella oscura figura del brujo apareció. Algo que jamás había sentido se apoderó de mí. Sentí que Otto estaba conmigo, pero la fuerza venía de otro lado. Era como una tensión que me recorría el cuerpo y que me hacía moverme bajo sus órdenes. Salomón, ¿crees que una persona puede estar poseída por un espíritu, aunque sea por poco tiempo?», decía mientras comía medio animal, desgarrando sus partes por las coyunturas naturales. «Déjame algo de comer que voy a desfallecer, pequeña glotona. ¿Crees que yo puedo? He tenido una pesadilla muy extraña y... Mira, hijita, estas tierras parecen malditas. Vayámonos de este lugar, alejémonos de estas gentes, corramos para no encontrarnos más con sus espíritus vagabundos. Recemos a nuestro Dios para que nos proteja. Hijita, Sonia, algo me perturba. Sé que no es algo bueno y por lo que veo tú no estás mucho mejor que yo». Agarraba la carne que Sonia le ofrecía mientras hablaba.
Creo que tienes razón, Salomón. Vayámonos lo más rápido posible de estas malditas tierras sarracenas. Algo anda mal aquí. No son sus gentes. Es algo más profundo. Es algo maligno que he sentido todo el tiempo. Sé que es mucho pedirte, pero mientras estemos en estas tierras, prefiero estar alejada de la gente. Vayamos por caminos poco transitados. Dejemos que Dios nos guíe hasta mi antigua casa, allá en Rohatyn. Ya no pretendo ni llegar a Königsberg. Está demasiado lejos. Sonia estaba triste, pero resignada. ¿Y la cristiana sepultura de Otto? Contestó Salomón sorprendido. No sé, creo que lo voy a enterrar junto a mi familia. Es mi padre. Él es mi padre. Lloró mirando el fuego, se secó las lágrimas, miró a Salomón. Este la miraba con ternura, como si fuera su propia hija la que le hablaba. Siento una gran pena por ti, sé cuánto lo querías. Yo no soy como él, no sé nada de guerras, no sé nada de luchar con espada, no puedo seguirte en tus escarceos, ni siquiera sé cazar un conejillo, pero sé que mereces todo mi cariño, todo mi respeto, niña. Tienes un alma muy grande, te lo digo ahora porque quizás no se dé otra oportunidad. Siempre tendrás un amigo en mí, y si alguna vez digo otra cosa, ten por seguro que no soy yo el que habla. Visto lo visto, puede pasar cualquier cosa. Este mundo es de locos. Sonia lo miraba sonriente y su rostro de una belleza sin parangón, con esos ojos intensos, esa piel clara, ese cuello delicado y fuerte a un mismo tiempo, ese pelo furioso, esas mejillas pecosas que la aniñaban más de lo que era en realidad, la hacían parecer un ángel delicado y temible, con su espada siempre a punto y su daga dispuesta para degollar. «Más te vale, viejo judío», contestó ella con una sonrisa torcida. «Yo dedicándote halagos y tú mira cómo le pagas a este viejo judío», desahogando su pena en un segundo. «Yo te protegeré, querido Ploin. Creo que debemos descansar de día y avanzar de noche», dijo mientras se acercaba a él para darle otro trozo de carne. La noche no acababa todavía y se pusieron en marcha. Despacio pero sin parar una sola vez. Atravesaron algunas zonas pantanosas, pero el camino era seguro. Bosques, praderas, montañas se iban alejando mientras nuevas tierras aparecían en el oscuro horizonte. Tras varias horas comenzó a amanecer. Un viejo mapa de Salomón los guiaba. Las estrellas los acompañaban toda esa jornada, titilantes y tranquilas. Parecía que el mundo había vuelto a la normalidad. Salomón se preguntaba por cuánto tiempo la calma los acompañaría. La yegua se detuvo ante un cambio de la vía que seguían. Repentinamente se adentraba en un bosque frondoso. Parecía que a partir de allí no había más camino. Era como si aquel boscaje se tragara todo a su alrededor, incluida la luz. Sonia miró a Salomón y dijo: «No me gusta, pero no tenemos alternativa. No podemos rodearlo, no podemos parar. ¿Seguimos?» «Encomendémonos a Dios y sigamos, hija. Ya no hay vuelta atrás». Pero Salomón sintió en su interior una voz. Quizás era la misma del sueño, pero no estaba seguro de ello. «No saldréis de ahí. Ese es el lugar más olvidado de esta tierra». Pero el viejo no dijo nada. Arrearon la yegua y ésta, fiel a sus amos, continuó pesarosa el camino. Cuando se adentraron en la espesura, la luz del mundo desapareció para ellos. El animal se detuvo temeroso. Sonia bajó del carro y tomó las riendas del animal, acompañándolo en su caminar, a su lado, acariciando el robusto cuello peludo. Encendió una pequeña antorcha para ver delante de sus narices y seguir así la senda. No perderse era la única meta que tenía. La guiaba más el amor que la valentía. Ya no quería otra cosa, solo llegar a tierra cristiana, dar sepultura a su padre y seguir el camino.
Miró hacia atrás y, desde donde estaba hasta donde Salomón se encontraba, no se veía nada si no fuera por la pequeña luz de antorcha que el viejo había encendido, más por el miedo que por ver, pues no quería ver nada. Solo se escuchaba el sonido de las ruedas quejumbrosas junto al traqueteo del carro y el trote del animal. Salomón se dio cuenta de que no había más sonidos. Allí no había nada vivo, ni pájaros, ni pequeños animales, ni siquiera se escuchaba una rama mecida por el viento. Miró hacia atrás y se asustó al comprobar que no se veía la entrada del camino. Pensó que el camino desaparecía justo detrás de ellos. «Sonia», susurró. «Sonia, no pares por nada del mundo. Lleguemos hasta el final y salgamos de este maldito lugar». Sonia no volvió la cabeza. Salomón se inquietó. Miró a Sonia y comenzó a sentirse mal. Parecía que era ella, pero a un mismo tiempo dudó. «¿Qué está pasando aquí?», se dijo a sí mismo. Un temblor de puro miedo recorrió su viejo esqueleto. Aguzó la vista y creyó ver que ella estaba sonriendo de forma extraña. ¿Era Sonia? Sintió que aquella que estaba guiando el carro no era la joven que lo había rescatado del palacio de Solimán. Algo como un profundo horror se acomodó en su pecho, complicando su respiración. «De esta no salgo», se dijo. «O estoy delirando o de nuevo nos han embrujado». Repentinamente, la que ya no parecía la joven teutona, sino una deformada figura, se volvió hacia él. Aquello sonreía sin sonreír. Era una abominación humana, una boca abierta hasta el final de la mandíbula, unos ojos opacos y negros de cadáver, un cuerpo delgado y famélico, huesudo y esquelético, cuyos brazos terminaban en garras negras. Se abalanzó hacia él. Sintió como si repentinamente le dieran un golpe en la cabeza. Sonia estaba delante de él. «No te duermas, este lugar es muy extraño. Escucho un rumor en lo profundo de la fronda». Salomón no gritó, pero el sobresalto que sintió al despertar casi le paralizó el corazón. «¿Me he dormido?», preguntó inquietándose. «¿Cuándo? No me he dado cuenta», le dijo a Sonia, visiblemente perturbado. Miraba a su alrededor, pero no conseguía ver nada. La yegua seguía, pero el camino no parecía concluir nunca. Salomón sacó su mapa y comprendió que aquel bosque no era tan extenso en el mapa como lo estaba siendo al recorrerlo. ¿Cómo podía ser? «Sonia, creo que he visto una mujer araña en una pesadilla. ¿Pero cuándo me he dormido?», insistió. «Estás muy cansado. Este lugar provoca una modorra extraña. Tenemos que salir de aquí cuanto antes. ¿Queda mucho según tu mapa?». La joven miraba al caballo preocupada, pues lo veía titubear un poco, como si no quisiera seguir adelante. Seguramente sentía lo mismo que ellos. «Sonia, según mi mapa deberíamos haber salido ya. No tiene sentido». «Entonces estamos embrujados. Recemos juntos, Salomón. Puedo luchar contra cualquier ser vivo, pero no entiendo de embrujos ni hechicerías. Quizás sea cosa del brujo que apareció en la casa de Azra. ¿Qué oración sabes?». «Oh, no sé, puedo recitar todos los salmos que quieras». «Perfecto, yo también». Ambos convinieron en orar salmos de protección y repitieron una y otra vez, sintiendo en sus corazones que el miedo aflojaba. «Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo a Yahvé, tú eres mi Dios. No hay bien para mí fuera de ti. En los santos que hay en la tierra, varones insignes, pongo toda mi complacencia. Se multiplican las desgracias de quienes van tras dioses extraños. Yo no derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. Yahvé es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad
verdad, bendeciré a Yahvé, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente a Yahvé, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada. Porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Así comenzaron paulatinamente a ver una triste e insípida luz al final del túnel de árboles que bruscamente comenzaron a inquietarse moviendo sus ramas y emitiendo crujidos, rechinamientos, rozamientos y fricciones sin que ningún movimiento del viento fuera la causa. Salomón tenía miedo, Sonia tenía ganas de usar su espada como hacha de aserradero. Su desafiante mirada compasaba sus rezos. Sabía que las palabras que ambos estaban pronunciando eran desagradables en salmos contra lo abyecto de aquel lugar y estaba segura de que si no hubieran implorado el socorro del Altísimo, habrían muerto aplastados por la masa arbórea cargante, plomiza y dura, desapareciendo del mundo para siempre. Δαίμονα κύκλος, μεγάλα νυχή τώρα, φρικτό, ηλίχιο, διαπαγενέτ, διοδότορα θνητό, ζήνα μέγα, πολύ πλαχτών, αλλά βασιλεία που το δότη, οπότε γευριάζουν, ήχονες έλθει, έμαλι δεν το ήχο, βιών θνητών πολυμόχων, έτσι γαλίπης, τε χαράς κλείνει.